Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con este webinar. Primero que nada, pues queremos agradecerles su presencia aquí. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho para ustedes, que puedan aprender mucho y que sobre todo resuelvan todas las dudas que pudieran existir sobre este tema que es súper importante, ¿no? Eh, ¿De qué va a tratar el webinar? Bueno, pues vamos a estar hablando de los diferentes tipos de tratamientos térmicos dependiendo de los alimentos y del proceso que se le va a dar. Primero nos vamos a presentar para que nos conozcan un poquito. Los que ya nos conocen, pues, bueno, bienvenidos. Yo soy Gabriela Sánchez, soy líder del área de capacitación aquí en Cielico y también soy equipo del área de tratamientos térmicos. Pues tengo más de 2 años de experiencia aquí en Cielico y también soy auditora líder FCC 22000 e individuo calificado en controles preventivos. Gracias, Gaby. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Estefanía Jiménez, estoy a cargo del área de tratamientos térmicos y como comentábamos previamente, espero y este curso, bueno, este webinar les ayude a despejar un poco si tienen algunas dudas y también pues que puedan ustedes también mismos diseñar su proceso térmico, ¿no? Sabemos que hay muchísimas implicaciones, lo vamos a ver a lo largo de todo el webinar. Pero bueno, no, espero que un poco de mi conocimiento les sea funcional y un poco de mi expertise. Tengo aproximadamente 4 años ejecutando diferentes validaciones en sistemas de flujo continuo, validaciones en autoclave o sistemas batch. También tengo diferente expertise tanto en el área de bebidas acidificadas como de baja acidez, como lo que son bebidas vegetales, industria láctea y otros factores, si nos enfocamos en autoclaves, pues enlatados. ¿Va? Entonces, también soy auditora interna bajo la ISO 19011 y bueno, ¿no? Espero y este webinar sea enriquecedor y podamos aprender en conjunto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y igual, cualquier duda, cualquier comentario, si nos hacen favor de irlo poniendo en el chat para que se vayan respondiendo sus dudas al final del webinar. Y no duden en hacérnoslo saber. Muchísimas gracias. Va, pues entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en este webinar o cuáles son los temas principales en los que nos vamos a enfocar? Número uno, el tipo de tratamiento térmico. Ya vamos a estar viendo cómo se dividen y cómo diferentes productos pueden tener diferentes tipos de tratamientos térmicos dependiendo de lo que queremos conservar, ¿no? Si queremos conservar propiedades organolépticas, si queremos una mayor más bien asegurar la inocuidad de nuestros alimentos. Vamos a ver los factores críticos asociados a los tratamientos térmicos y cómo podemos controlarlos o cómo se deben controlar en nuestras empresas. Vamos a ver optimización de procesos, es decir, casos específicos en donde hubo una optimización de procesos con implicaciones positivas y optimización de procesos con implicaciones negativas por un mal tratamiento térmico, ¿no? Aquí un poco nada más haciendo hincapié, ¿qué es lo que buscamos, no? Una parte es evaluar el proceso y otra, ¿cómo aterrizamos, no? ¿Cómo aterrizamos esos conceptos para que nuestro proceso sea eficiente? Que también, ¿cuántas veces no nos hemos enfocado a tantas mermas, no? Desperdicio de producto, pues lo que ahorita buscamos es que esos factores nos permitan eficientar tanto el proceso y determinar que el equipo que estamos empleando, ya sea en un sistema de flujo continuo o uno en batch, realmente sea eh, o cumpla con su función y el objetivo principal, ¿no? Entonces, nada más aquí, cuando ya estamos en esta parte, sí nos gustaría hacer como esta parte de una mesa redonda, un debate entre qué invertimos, ¿no? ¿Cómo podemos manejar estas inversiones estratégicas?
Y bueno, finalmente vamos a ver un diagramita ahí que les pusimos sobre el tipo de tratamientos térmicos, cómo se dividen y cuáles son los principales alimentos que se procesan ahí, ¿no? Como para que nos demos una idea y si andamos ahí como, no, es que no sé si estoy llevando el tratamiento adecuado para este producto que tengo, bueno, pues ahí vamos a poder resolver algunas dudas. Y me gustaría que este webinar lo hiciéramos como un poquito más interactivo, no tanto como nosotros hacia ustedes, sino que también pudiéramos como estar participando. Yo les voy a estar diciendo como que interactúen en las reacciones para que igual nosotros pues podamos saber un poquito más sobre lo que están, cómo están aprovechando esto. Y pues bueno, vámonos de lleno con estos dos conceptos. Me gustaría que antes de iniciar reaccionaran o levantaran la manita aquellas personas que en sus procesos llevan sistemas continuos. Ok, una manita. A ver, si pueden bajar dos manitas, me parece que vi. No, Sí, dos. dos. Va, perfecto. Y ahora sistemas batch. Sistemas batch, vamos a manejarlo como autoclaves o, por ejemplo, si tienen, no sé, hay muchas empresas en donde tienen estas etapas, una como precocción o vamos a hablar de un escaldado. Posteriormente hacemos una acidificación o una adición de diferentes ingredientes. Después, no sé, lo dejamos ahí en retención o en monitoreo y posteriormente pues hacemos el llenado. ¿Va? Vamos a definir y ahorita Gaby nos los va a estar compartiendo cómo vamos a poder hacer esta diferencia, pero pues sí, nos gustaría conocer un poco más los que están aquí, qué tipo de sistema manejan actualmente en las empresas. Sí, igual si tienen duda o no no saben cómo exactamente cuál están utilizando, lo pueden poner en los comentarios y ya nosotros también podemos ir viendo así como de que, ok, este es un sistema continuo, este es un autoclave y así como para ir viendo y que también ustedes sepan. Pero bueno, los sistemas continuos son estos en los que procesamos de manera ininterrumpida, ¿no? Vamos a tener una constante producción y usualmente se producen grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque este tipo de equipos nos ayuda a que esté un flujo continuo, es decir, que estemos pasando producto sin necesidad de estar parando o estar haciendo revisiones para cada tipo de producto. Se utiliza en las empresas generalmente para productos, para producciones a gran escala y es muy eficiente para productos de alta demanda, ¿no? Que no necesitan estar monitoreando como específicamente, que ya veremos en el otro tipo de sistemas. Y bueno, nos ayuda a eficientar los costos porque no necesitamos estar cortando energía o suministros, estos suministros siguen funcionando de manera continua. Por otro lado, el sistema batch o los autoclaves son ideales o se utilizan más para producciones pequeñas con menor frecuencia o para productos que no son tan estables o como que necesitamos estar monitoreando, como en formulación, como que estar midiendo el pH y que por lo general no son homogéneos. Entonces, en este tipo de equipos, nosotros podemos estar monitoreando el pH, que nuestra formulación esté correcta y posteriormente poder procesar. De igual forma, hay autoclaves que son muy grandes y se utilizan en la industria porque justo aunque quisiéramos utilizar un sistema continuo, no podríamos por el tipo de monitoreo que necesitan nuestros productos o por el tipo de tratamiento térmico. Entonces, lo que se hace es que existen autoclaves muy grandes en donde entran cargas o volúmenes grandes y podemos estar procesando de igual forma, pero pues de manera ininterrumpida. ¿Cuáles son las ventajas de cada sistema? Voy a hablar como primero de los sistemas continuos, luego de los sistemas batch y ya vemos ahorita cuál es la importancia o cuál es el core de los dos. En el primero, como ya lo había mencionado, hablamos de una optimización de costos y tiempo. Es bien sabido que
un sistema de flujo continuo es una inversión inicial bastante fuerte porque son equipos bastante costosos, pero tienen una optimización de recursos muy alta, ¿no? Como les mencionaba, al ser un sistema continuo, pues vamos a tener esta alta producción y pues por alta producción vamos a tener pues altas ventas, ¿no? Si tuviéramos un producto que no tiene demasiada demanda, pues realmente este tipo de sistemas no serían los más eficientes porque estaríamos produciendo en gran volumen sin tener esa demanda. También nos ayuda a mejorar la consistencia y calidad y uniformidad de los productos. Al ser equipos que pasan productos homogéneos y estar totalmente controlados y en su mayoría validados, tenemos que estar nuestro producto está asegurando que se está cumpliendo con la uniformidad y que nuestro producto per se está teniendo el tratamiento térmico que estamos deseando. Y por otro lado, en los sistemas batch tenemos flexibilidad para diferentes productos, es decir, productos que no pueden ser procesados en sistemas continuos, ya sea por la viscosidad, por la formulación en sí o la consistencia de pues se pueden procesar en sistemas batch y es muchísimo más fácil estar controlando este tipo de pH, de acidificación que se le está haciendo ya directamente en el producto y pues justo tenemos como mayor control en esos productos con características variables. Y finalmente, pues, ¿cuál es como la ventaja de usar los dos o por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué estamos hoy aquí en este webinar revisando los tratamientos térmicos? Porque lo que nosotros buscamos es mantener la inocuidad y la calidad de nuestro producto. En cualquiera de estos dos sistemas, con un tratamiento térmico adecuado, vamos a estar asegurando que nuestro producto no va a dañar a nuestro consumidor, que no vamos a tener mermas de producto y que por supuesto vamos a estar asegurando la calidad de nuestros productos, ¿no? ¿Qué pasa? Más adelante vamos a ver cómo un tratamiento térmico excesivamente alto, pues sí, nos está asegurando la inocuidad de los alimentos, pero ¿qué pasa con la calidad, no? Se nos viene para abajo y pues ahí tenemos pérdidas económicas porque no estamos teniendo un tratamiento efectivo. Muchas veces pensamos que el tratamiento efectivo es solamente... Perdón, muchas veces pensamos que un tratamiento no efectivo es solamente cuando no aseguramos la calidad, perdón, la inocuidad, cuando no estamos alcanzando la inocuidad. Pero un tratamiento no efectivo también es cuando estamos teniendo mermas por calidad, cuando no estamos teniendo el producto que deseamos y pues el más importante, cuando no estamos cumpliendo con la inocuidad y no estamos asegurando que nuestro producto va a ser inocuo. Vamos a entrar ahora a los factores críticos que se pueden tener en un tratamiento térmico. Bueno, ya que tenemos o que ya Gaby nos dio un grande o un amplio panorama con respecto a cómo sabemos o qué proceso va a ser el efectivo, ¿no? ¿Qué me beneficia? ¿Tener un sistema en flujo continuo o hacerlo en batch? Entonces, previo a esto necesitamos considerar y tener en cuenta los factores críticos, ¿no? Si bien no son estos parámetros que nosotros definimos en un HACCP o en una evaluación de riesgos, son estos factores o estos parámetros que me van a permitir garantizar en primera instancia la inocuidad, ¿no? Porque pues por ahí decimos, y no me dejarán mentir, matar gente es muy malo para el negocio, ¿verdad? Entonces, primero, la inocuidad, ¿no? Entonces, estos factores están relacionados a qué tanto o a qué temperatura y por cuánto tiempo voy a mantener o voy a estar procesando mi producto para reducir a niveles aceptables los microorganismos, ¿no? Microorganismos que ya vienen desde la materia prima y que nosotros tenemos que garantizar que durante este procesamiento logremos reducirlos, ¿no? Logremos inactivarlos o logremos matarlos, como hablamos comúnmente. Ahora, en tema de calidad, bueno, también cómo controlar este control o qué tan importante va a ser también monitorearlos para que en efecto, ¿no? A lo mejor ustedes me pueden decir, oye, Fanny, ¿sabes qué?
es que yo voy a mantener esta temperatura porque con esto ya nada sobrevive, ¿no? Ya con esto maté todo, ajá. ¿Y qué va más allá de desgaste energético? ¿Hasta cuánta temperatura tengo que elevar cuando a lo mejor ni siquiera es necesario? O cómo empiezo en productos en donde tenemos alta cantidad de azúcares, empezamos a observar esta caramelización o en cuanto a la mejor degradación de diferentes nutrientes, ¿no? Diferentes propiedades que también son un plus y que la verdad como consumidores nos ponemos también del otro lado y decimos, ¿qué es más hacia la vista, qué nos gusta más, ¿no? Que tenga mayor cantidad, a lo mejor proteica, mayor cantidad de sales o mayor cantidad de ciertos nutrientes, vitaminas que también buscamos como consumidores. Entonces, estos factores trabajan muy de la mano y nos ayudan a asegurar, como se los comentaba yo, destrucción de microorganismos o de, sí, son microorganismos, organismos biológicos que van a estar relacionados directamente con la inocuidad del producto. Vamos a hablar de la temperatura y el tiempo. ¿Por qué la temperatura es tan importante? Bueno, la temperatura es a qué nivel o hasta cuánto voy a elevar el producto para que en efecto el calor empiece a degradar la célula vegetativa, de, en este caso mi microorganismo patógeno, ¿no? Y el tiempo, bueno, ¿cuánto tiempo voy a retener esa temperatura para que en efecto yo pueda reducir el microorganismo objetivo, ¿no? Esto pues nuevamente para la inocuidad, pero también para la calidad del producto. Aquí colocamos también cómo vamos a estar controlando, ¿no? Ok, yo ya lo tengo identificado, yo ya lo tengo señalado. Bueno, ¿cuál va a ser el punto, no? A lo mejor yo ya tengo definido, o en este caso, si trabajo con una autoridad de proceso, la autoridad de proceso me prevé de estos datos o estos parámetros que yo tengo que manejar. Pero bueno, ¿cómo lo controlo? ¿No? ¿Cómo yo monitoreo y me garantizo que en efecto la temperatura que yo estoy o que yo diseñé o que yo coloqué es la adecuada? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, aquí como recomendación y parte de un control, pues a través de termómetros, ¿no? Si estamos hablando de un sistema en batch, bueno, ¿no? Hablando de un autoclave, bueno, esta tiene también que estar instalado con sus dispositivos de medición o sus dispositivos que me van a estar registrando, pero también controlando la temperatura a la cual yo estoy elevando el producto. En sistemas de flujo continuo, lo mismo, ¿no? ¿En qué parte del proceso yo garantizo que esta temperatura realmente sea la adecuada? ¿En qué etapa? ¿No? Otra de las cosas que nos ayuda son estas gráficas de control. No sé si ustedes han manejado o han trabajado con gráficas que te permitan, a lo mejor mediante un análisis estadístico, saber la desviación estándar, ¿no? ¿Cuánto tiempo en mi delta con respecto a históricos yo voy a estar presentando? ¿Qué tan uniforme es mi calentamiento y por qué tiempo? Esto también me permite saber que ante cualquier desvío o cualquier incidencia, yo logro identificar en qué parte del proceso tuve un problema, ¿no? Donde el control no fue el adecuado. Entonces, en primera instancia, temperatura y tiempo. Estos aquí no se coloca, pero está asociado a también la termoresistencia o la resistencia del microorganismo, ¿no? No va a ser lo mismo hablar de un microorganismo termolábil en donde a lo mejor una temperatura de 60 grados centígrados se va a lograr inactivar por un tiempo de, no sé, voy a hablar 8 minutos a un patógeno, en este caso, que es más termoresistente, a lo mejor Clostridium botulinum, hablando del caso de las leches, que no voy a poder lograr matarlo en 8 minutos. A lo mejor yo necesito elevar mi temperatura o mi tiempo de retención por un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos conocer en este punto? Bueno, ¿qué tan termoresistente va a ser el patógeno, ¿no? Estos factores de referencia o estos puntos de referencia entre temperatura y tiempo de muerte. ¿Ok?
Ahora, en el caso del pH del producto, ¿por qué el pH del producto es importante? Bueno, si no se habla del tema de acidez, porque muchas veces llegamos a confundir, ¿no? Estos puntos entre pH, sí es el nivel de acidez. No, el pH se maneja o se monitorea a través de la cantidad de hidrógenos presentes y que en algún punto en el proceso se llegan a disociar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una adición de ácidos, lo que estamos buscando es que nuestra mezcla empiece a hacer esta interacción y se lleguen a hacer estas moléculas o estos enlaces que nos permitan hacer que nuestro alimento sea más ácido, ¿ok? El pH, ¿por qué es importante en los tratamientos térmicos? Porque a partir de ahí empezamos a determinar o a clasificar cuando un producto se consideraría acidificado, es decir, un producto, vamos a hablar de un ingrediente que tiene pHs entre 5, 6, 7, hablando del agua, en donde nosotros añadimos un ácido orgánico, ya sea o un alimento ácido. Vamos a hablar de algún ácido orgánico, puede ser el ácido acético, podemos estar hablando del ácido málico, el tartárico, cualquier tipo de ácido que me va a permitir que yo al estar agregando la mezcla, mi pH, al estar haciendo estas interacciones a nivel químico, logre bajar de un 5.6, 5.8 a lo mejor a un 4.3 o hasta valores de pH de 3.8, 3.9, ¿no? Entonces, en ese caso, empiezo a hacer la clasificación. Ok, que estoy experimentando una acidificación. ¿Y qué pasa con ingredientes o mezclas que tienen pHs por arriba de 4.6? Ok, entonces estos alimentos, la normativa o ya si ustedes llegan a buscar diferentes artículos de investigación, lo empiezan a denominar como productos de baja acidez, ¿ok? Productos que tienen pHs por arriba de 4.6. Entonces, aquí hablando del tema del pH, ¿por qué es importante? Les digo nuevamente, primero por la clasificación del producto. Vamos a estar hablando que productos de baja acidez son más críticos. ¿Por qué? Porque no tenemos un ingrediente o un ácido que nos permita estar haciendo más débil al microorganismo. Ustedes visualícenlo como que está la célula vegetativa, estamos en un medio conocido y entonces lo elevamos a una temperatura determinada. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con esa misma mezcla en donde otro factor está jugando un papel importante y empieza a también debilitar la célula? ¿Creen que vamos a necesitar mayor calor o menor calor? Alguien que nos ayude a participar aquí en el chat. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Juan ya nos contestó. Más menor menos calor. Exacto. Exactamente. Entonces, si nosotros, aquí si ustedes lo ven, cuando nosotros agregamos un ácido, entonces, en vez de estar elevando mi producto a 80 grados, pues yo puedo, obviamente, evaluando previamente al microorganismo que yo voy a estar identificando, bueno, a lo mejor lo voy a elevar a 70, ¿no? Entonces, esto me permite y también hace un papel fundamental dentro de la mezcla porque me va a permitir que entonces yo ya tenga una combinación no solo de dos factores que hablábamos, tiempo y temperatura, sino de un tercero que va a hablar que la cantidad de ácido va a debilitar mi célula vegetativa y entonces la temperatura va a jugar, ahí va a ser como un cambio, veanlo, como todas estas piezas del rompecabezas, en donde al final vamos a llegar hacia un objetivo, ¿no? Hacia realmente eliminar al microorganismo que va a causar ya sea una intoxicación o vamos a hablar, una enfermedad, ¿no? Ya sea con patógenos menos o que no producen estas toxinas, bueno, al fin de cuentas, vas a tener alguna infección, ¿ok?
Aquí en esta parte me gustaría que levantaran su manita o que reaccionaran los que conocen exactamente el pH de su producto o por lo menos que saben dónde se clasifica, si en acidificados o en baja acidez. No, ¿nadie? Ok, bueno, como lo mencionaba Fanny, ¿no? Conocer el pH de nuestro producto es el principal paso para partir hacia un tratamiento térmico, porque de ahí vamos a decidir qué tipo qué tan intenso va a ser nuestro tratamiento térmico y cuál va a ser el objetivo de ese tratamiento térmico. Ahora, como control, bueno, nuevamente ya conozco que también tengo que saber, conocer el pH. Bueno, ¿y cómo lo controlo? ¿Qué pasa? Vamos a hablar que de productos de baja acidez, bueno, el pH únicamente nos permite saber qué tipo de proceso, qué tanta temperatura le voy a elevar, pero ¿qué pasa con los acidificados, no? En donde, bueno, ya sabes que si tengo la mezcla, si hago un proceso de acidificación, realmente yo logro disminuir el pH de 4.6, les digo, a lo mejor hasta de 3.9. Bueno, y ahora, ¿cómo lo controlo? Realmente, ¿cuáles son estos datos que me van a permitir verificar y garantizar que mi método de acidificación es el correcto? Ah, bueno, pues yo necesito conocer si mi pH inicial, es decir, este pH previo a la adición de ácidos, ¿cuál es el valor? ¿No? Posterior a eso, cuando yo empiezo a hacer el proceso o la adición de ácidos, ¿cuánto tiempo me tarda en que mi mezcla ya entra en el equilibrio? ¿No? Este equilibrio, muchos, no sé si lo conozcan y si no, pues bueno, aquí estamos. Necesitamos llegar a un pH de equilibrio, ¿no? ¿Qué es el pH de equilibrio? Bueno, es este pH en donde no importa, por más ácido que sigamos agregando, mi mezcla ya no se puede acidificar más, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía yo que son potencial hidrógeno es lo que se está midiendo? Bueno, es cuando ya los hidrógenos ya no logran disociarse y ya está en equilibrio la mezcla. Entonces, en este punto ya podemos decir, ¿sabes qué? Mi mezcla final o mi producto final tiene un pH de 3.9. Ok, bueno, ¿cuánto tiempo me tardó llegar al equilibrio? ¿No? ¿Cómo lo voy a estar monitoreando? Ah, a lo mejor cada hora, 30 minutos. Eso se va visualizando de acuerdo al comportamiento, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros, que somos dueños del proceso, del producto, de la formulación, pues vamos identificando. Entonces, ya tenemos el pH. Bueno, ¿qué necesitamos medir al final, ¿no? Ya que logré llegar al pH de equilibrio, bueno, tenemos estos dos valores, ¿no? pH inicial, pH final y cuánto tiempo me tardó de alcanzar ese equilibrio, ¿no? Y también mantener registros del pH. ¿Qué nos ha llegado a pasar? Y sí me gusta, como siempre, sacar casos de la vida real, en donde también un mal método de acidificación puede, o una de dos, que mi tratamiento térmico no sea efectivo o que al final pueda haber una contaminación postproceso, ¿no? Una contaminación postproceso va a ser esta contaminación que ya, o sea, pasteuricé realmente, o bueno, pasteurizar me refiero, bueno, ya hice el calentamiento, no, ahorita no lo voy a poner como una definición en sí, sino llevé a cabo el calentamiento, cumplí con el tiempo y al final yo cuando lo envaso, resulta que en vez de 3.9 que tiene que ser mi monitoreo, llego a 4.1 y a 4.1 todavía puede sobrevivir Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? No tuve buenas en ese momento, por X o Y razón, en el ambiente, hubo una contaminación postproceso, la limpieza no fue efectiva y el producto termina contaminado, se nos empiezan a cuántas, conocen que se les infla, ¿no? En caso de las bolsas o en caso de otros tipos de envases que no son tan rígidos, se empieza a inflar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué fue? Si el tratamiento térmico fue efectivo y mi llenado también, ¿no? Entonces, en ese punto, aquí vamos atrás. Atrás, atrás, atrás. Ah, pues ¿sabes qué? Fíjate que no se hizo el monitoreo. Y resulta que en vez de 3.9, como lo tenemos ya diseñado, a 4.1 no fue efectivo.
Entonces, todos estos factores también necesitamos controlarlos y realmente monitorearlos en tiempo real, ¿ok? ¿Qué nos ha pasado, no? ¿Cuántas veces, pues sí, estando en planta nos cansamos? ¿Mm? ¿Por qué creen que es importante rolar turnos? Pues bueno, porque realmente desempeñar ese papel de estar monitoreando, pues no lo tenemos. Cuando no tenemos esa semillita de, bueno, ¿qué puede pasar? Puede llegar a suceder que ese control no sea específico o que no se monitoree en tiempo real. Si yo coloco dentro de mi control que el monitoreo se tiene que estar realizando cada 30 minutos, así tiene que ser. ¿Ok? Por todo esto que veíamos en cuanto a los controles y que sí puede llegar a suceder, que no específicamente podemos hablar de un tratamiento térmico que no es efectivo, como un factor crítico que si no se controla, también puede resultar en deficiencia en nuestro producto terminado. Ahora, ¿cuál otra de las cosas características del producto? Aquí lo desarrollamos así porque creemos que es fundamental o es más entendible, pero aquí nos enfocamos específicamente en las propiedades físico-químicas del producto. Bueno, ¿qué son las propiedades físico-químicas? Son estas propiedades o esta cantidad de, por ejemplo, azúcares, cantidad de ingredientes que hacen que mi producto tenga un comportamiento específico, ¿no? Vamos a hablar que si tenemos mayor cantidad de azúcares, bueno, a lo mejor mi comportamiento, o sea, ¿han visto las mermeladas? Bueno, es un producto viscoso, ¿no? ¿No? Si lo han llegado a ver, ¿cómo podemos estar o su comportamiento entre temperatura ambiente, temperatura en donde empezamos a hacer la cocción, si hay esta diferencia, ¿no? Llega su comportamiento a lo mejor pasar de ser un fluido muy viscoso, empieza medio a las partículas, empieza a ser más líquido. Entonces, cantidad de azúcares es fundamental, cantidad de grasas es fundamental. ¿Por qué? Bueno, la grasa tiene, o lo que hace es que si estamos hablando de un patógeno, o bueno, de un microorganismo, sea cual sea, ¿qué llega a pasar? ¿Han visto, no sé si han logrado ver agua le ponen aceite y qué se empiezan a hacer? ¿Como estas micelas? Bueno, vean lo que empezamos a encapsular al microorganismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Si yo ya encapsulé al microorganismo o mi microorganismo ya se albergó ahí, bueno, el tratamiento térmico que yo ya tenía diseñado para un producto per se en donde a lo mejor no considere que tengo mayor cantidad de grasa, voy a necesitar mayor calentamiento para entonces poder penetrar la célula vegetativa y finalmente poderla inactivar. Entonces, cantidad de grasa también es fundamental. Cantidad de sólidos, lo mismo, tiene muchísimo que ver con el comportamiento del fluido. ¿Qué tanto tiempo voy a tener que someter ese producto o esa mezcla a tanto tiempo durante tal temperatura para lograr inactivar estos microorganismos presentes? Y finalmente, la transferencia de calor, ¿no? Hablando de un sistema de flujo continuo, bueno, ¿cuál es realmente la temperatura que estoy llegando a experimentar dentro de las tuberías, ¿no? No va a ser lo mismo lo que yo vamos a hablar que si ponemos un sensor a la salida o fuera de la tubería, a lo que estamos realmente experimentando dentro de. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores, ¿no? La transferencia de calor, si es por convección, si es por conducción. Entonces, todos estos factores también son papel fundamental. Ahora, ¿cómo lo controlamos? Fácil, mediante pruebas físico-químicas, ¿no? El perfil de mi producto, que también nos permiten, pues, muchos que llegamos o que manejamos todo el tema de etiquetado, pues estos también perfil nos permiten saber realmente la cantidad de ingredientes o de propiedades, ya sea de carbohidratos, proteínas, todo el perfil del producto, ¿va? Y finalmente el ajuste.
Les digo, si va muy específico hacia el producto, no podemos diseñar un tratamiento térmico y no va a ser el mismo para una crema de maní que para una mermelada, ni que para una leche, ni que para una bebida vegetal. ¿Ok? Entonces, esto es importante que tengamos en primera instancia conocimiento de qué es lo que, cómo compongo o cómo se encuentra el contenido de mi producto terminado. Ahora, flujo y distribución de calor. ¿Por qué creen que el flujo sea importante? ¿No? ¿Por qué creen? Hablando de un sistema de flujo continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el flujo está o se maneja en función de el tiempo que someto, ¿no? La longitud, la velocidad a la cual estoy experimentando que realmente el tiempo que yo definí como retención o sostenimiento realmente se cumpla. Obviamente, flujos más altos, ¿qué me van a indicar? Que el tratamiento térmico tiene que estar diseñado para que la partícula más rápida realmente logre alcanzar el binomio tiempo-temperatura. ¿Okay? Por eso es importante el flujo. Ahora, hablando de sistemas en batch, en autoclaves, les digo, ¿no? Cuando hablamos de un escaldado o una precocción, o una pasteurización en batch, han visto como estas marmitas o estos equipos, en donde no empieza a hacer el conteo o reducción de tiempo si el producto interno no ha alcanzado la temperatura o las condiciones de. Entonces, en este punto necesitamos conocer y garantizar que la distribución de calor es la efectiva para que el producto realmente, lo que está dentro, se está calentando también adecuadamente, ¿no? En tema de las retortas, se necesitan hacer una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar que el calentamiento sea uniforme, ¿no? Que en todas las secciones, en las canastillas, en todas las etapas o niveles de realmente tengamos el mismo calentamiento. Y si no, necesitamos identificar cuál es el espacio, la zona en donde retarda, ¿no? O el calentamiento es más retardado y necesitamos en ese punto evaluar realmente, una vez que yo ya diseñé mi proceso, que realmente esté logrando mediante cálculos, mediante diferentes metodologías matemáticas, que el calentamiento o la reducción logarítmica es la adecuada para microorganismo o lo que yo quiero inactivar de ese producto per se. Entonces, aquí otra de las cosas que colocamos fue que zonas frías pueden resultar en contaminación. Aquí enfocándonos muchísimo en sistemas de flujo continuo, ¿no? ¿Qué son estas zonas frías? Muchos la conocen como zonas muertas, o mejor dicho, la Unión Europea, la European Hygienic, que habla mucho del diseño higiénico, sí indica que estas zonas en donde vamos a hablar en terminología, no alcanza o realmente no tenemos o la velocidad no llega a alcanzar, ya sean tramos muy prolongados o este tema de accesorios, ¿no? Han visto entre ampliaciones, reducciones, válvulas o también lo que nos ha llegado a pasar o lo que sí se logra ver en la industria son estos codos, ¿no? Que va así, tum, 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 tum. Entonces, este diseño también lo que hace es que realmente tengamos estas zonas muertas y que si íbamos con una velocidad, esa velocidad disminuye. Y al disminuir, entonces, nuevamente, nuestro calentamiento no es el uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a controlarlo? Pues bueno, ¿no? Como recomendaciones en cuanto ya vamos a hablar del diseño higiénico, pues que tengamos equipos de agitación en donde mantengamos una velocidad constante, equipos en donde tengan menor cantidad de accesorios, ¿no? Que no tengan estas ampliaciones, estas reducciones, esta cantidad de zonas muy prolongadas. Y en tema de las autoclaves, bueno, lo mismo, ¿no? Que se tengan estas pruebas que nos permitan identificar el punto más frío, las zonas en donde tenemos mayor cantidad de calor, porque no hay que dejarlo de un lado, que si también nosotros llegamos a sobrecocer el producto o a sobreprocesar,
¿Qué sucede? ¿No? Que a lo mejor esa cantidad, si ustedes tienen identificado o definido que ciertas características o ciertas pruebas en producto terminado no lo pueden vender así, imagínense la cantidad de merma que se llega a obtener. Entonces, estos factores en ambos puntos, ya sea batch, ya sea en sistema de flujo continuo, se tiene que considerar. Por eso existen, o en este punto colocamos las pruebas de distribución de temperatura, las pruebas de penetración de calor, vamos a hablar de un envase, de un producto, y la identificación de estas zonas muertas. Y aquí nos gustó o les quisimos colocar, ¿se acuerdan de la clasificación que yo les hablaba? Bueno, el pH a partir de 4.6, aquí no les pusimos el valor, pero tienen ahí por donde anotarlo, coloquen que a partir de 4.6 empieza a hacer la distinción, ¿no? Un alimento acidificado, pH menor a 4.6, pH mayores a 4.6 se clasifican como productos de baja acidez, ¿no? Después de ahí tenemos dos rubros, ¿no? Enfocándonos en productos de baja acidez, vamos a tener los que son estables a temperatura ambiente y los que van a necesitar una refrigeración para mantener inocuo el producto o que no se nos contamine o que realmente logremos mantener las características, ¿no? Para productos que queremos que sean estables a temperatura ambiente y que tienen una vida útil, muchas veces hablando hasta en tema de los enlatados, un año, vamos a hablar, 3 meses, hablando de leches, 2 meses, se consideran como un proceso de esterilización, ¿no? Proceso en donde temperaturas vamos a estar manejando por arriba de 121 grados centígrados, ¿ok? Se pueden mantener en dos, flujo continuo, leche, lo más común, productos lácteos, bueno, productos leche en sí, ¿no? Porque productos lácteos pueden ser los derivados y se clasifican de otra forma. O productos que, en este caso, bebidas vegetales, pero la base, en este caso, soya, almendra, avena, todas que no tienen un proceso de acidificación o en donde se llegan a agregar diferentes jugos, ya sea uva, bla, bla. Y en autoclaves, ¿no? Este proceso de esterilización, nuevamente elevamos temperaturas por arriba de 121 y ejemplos más comunes, pues nos vamos a encontrar lo que es el atún, los frijoles, estas leches condensadas, que son los productos más comunes o que podemos encontrar o colocar dentro de esta clasificación. Sí, dentro de esta clasificación también entran como todas estas latas de ensaladas, Sí, como a lo mejor brócoli, Ajá, ejotes. sí, exacto, que están justamente enlatadas. Y en esta parte que decía Fanny de flujo continuo de leche, es únicamente las leches que nosotros vemos en anaqueles a temperatura ambiente, porque más adelante vamos a hablar de las refrigeradas, de las que exclusivamente deben ser refrigeradas y que se echan a perder de que a los 3 días de que las abres. Sí, exacto, ¿no? Entonces, leches, lo más común en un Tetra Pak, ¿va? Y refrigerado, pues una previa pasteurización, ¿no? Temperaturas que van entre 75 y 80 grados centígrados, entonces tienen una vida de anaquel corta y que necesitamos conservar en refrigeración, ¿no? Por lo general, hasta el envase, ¿no? Así, hasta viéndolo únicamente con sabes que esta es una pasteurización convencional, esta es una esterilización, ¿no? Son estos frasquitos que se colocan ya sea vidrio o plástico que logramos ver en diferentes refrigeradores. Sí, ¿cuál es la ventaja de este tipo de tratamientos térmicos? Es que aunque la vida de anaquel es muy corta, conserva las propiedades organolépticas de la leche. Entonces, no sé si han probado este tipo de leches que se echan a perder súper rápido. Saben muy diferente a las que venden normalmente en los Tetra Pak, que no son refrigeradas. Justo porque, bueno, en Estados Unidos se utiliza muchísimo más este tipo de proceso para la leche. Entonces, si ustedes van a Estados Unidos, van a encontrar, casi no van a encontrar en Tetra Pak porque no es muy, no tiene mucha demanda allá, justo
por el sabor que tiene. Así es, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, no sé si han logrado, o siempre lo que les digo cuando doy cursos, ¿qué pasaba antes, no? El lechero llegaba, la hervíamos, un proceso de pasteurización, y tomábamos así la leche, ¿no? Es un proceso muy similar. Ahora, en el tema de los acidificados, también tenemos o logramos en ambas clasificaciones temperatura ambiente. Vamos a hablar que realmente tienen una vida de anaquel más prolongada, son estables, o los refrigerados. Para temperatura ambiente tenemos dos vertientes, los que se llenan en caliente o como se clasifican hot, fill and hold o cold, fill and hold. Los que se llenan en frío, pero no frío como nosotros lo conocemos aquí de refrigeración, sino en frío a temperatura ambiente, ¿va? Entonces, en las temperaturas que se llenan en caliente, ¿qué tenemos? Un proceso previo a, que es una pasteurización convencional, y finalmente se puede manejar en sistemas de flujo continuo o en un túnel de pasteurización. Por ejemplo, en flujo continuo tenemos, por ejemplo, las mermeladas, ¿no? Tenemos un calentamiento, posteriormente envasamos en caliente y sellamos o cerramos. Los jugos, ¿por qué creen que los jugos? Bueno, porque muchas veces empezamos a hacer este proceso de caramelización o los azúcares empiezan a tener como esta sedimentación y que también por la cantidad de vitaminas, ¿no? Si queremos vender un producto con mayor vitamina C o vitamina A, etcétera, bueno, no las podemos someter a temperaturas tan elevadas porque empezamos a hacer esta degradación. Y también algún tipo de conserva, ¿ok? Conservas como algún tipo de duraznos en almíbar, piñas en almíbar, o cualquier proceso o producto de esta categoría. Y en un túnel de pasteurización lo mismo, ¿no? Tenemos los hard seltzer, en donde también, ¿no? Tenemos una entrada y entonces se va haciendo el calentamiento ya con un envase, ¿ok? En este caso también pueden ser diferentes los chiles, ¿no? Chiles en salmuera o diferentes, pues sí, bebidas en lata. Y Cold Fill and Hold son esos procesos que se pasteuriza la base y que posteriormente necesitamos envasarlos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque un calentamiento posterior empieza a hacer esta degradación. Aquí el ejemplo más común que coloco o que les colocamos son estas bebidas isotónicas, que entonces si nosotros volvemos a someter a un calentamiento, empezamos a tener esa degradación de sales o, por ejemplo, otras bebidas como que tienen aloe vera, que también es muy característico y es como el plus con lo cual se vende, pues también al someterlo a un calentamiento empezamos a tener esta degradación. Entonces, estas también se considerarían en un cold fill and hold o en un llenado en frío. ¿Y qué necesitamos? Previo a todo lo que vimos anteriormente con un método de acidificación, necesitamos mantener las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque al tener expuesto el producto o al llenarlo y no tener un calentamiento, es más fácil que este tipo de productos se contaminen. Entonces, aquí el reto más grande es que realmente el método de acidificación sea el correcto y que se sigan las buenas prácticas de manufactura, que se tenga una zona lo más controlada posible para que no tengamos contaminaciones post-proceso. Y finalmente, productos que son refrigerados también necesitan tener una pasteurización previa a, pero que tienen una vida de anaquel muy corta, ¿no? Entonces, por lo general, estas se manejan para tener o mantener estas propiedades organolépticas, que son como el foco o el punto de venta o lo que los hace diferente a otro tipo de productos. Sí, realmente este último que menciona Fanny no es tan utilizado en la industria, justo porque ya estamos teniendo dos métodos de control, ¿no? El primero es que es acidificado y el segundo es que es refrigerado. Entonces, realmente este tipo de procesos ya se utilizan específicamente como para inactivar enzimas, pero ya no está tan involucrada la inocuidad y es por eso que no se utilizan tanto. Así es.
Y bueno, en esta parte les puse dos casos específicos, uno con implicaciones negativas en un mal tratamiento térmico, ¿no? El primero, el de arriba, es como enfocado a pérdidas económicas, justo porque no estamos haciendo o no estamos optimizando eh, este este tratamiento térmico, y la segunda es en una situación donde daña la calidad de nuestro producto. Entonces, el primero, se intenta disminuir el tiempo de pasteurización. ¿Qué pasa? Que no se eliminan los microorganismos patógenos porque no está siendo eficiente. Entonces, pues nuestros productos causan un brote de enfermedades. ¿Qué pasa? Pues que tenemos pérdidas significativas por la retirada de productos. Quienes han tenido un recall saben lo costoso que es, y quienes no, pues ojalá que nunca lo tengan. Costos legales justo por todas estas implicaciones en los consumidores y daños a la reputación de la marca, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han pasado? No nos ha pasado que dicen, no, bueno, es que hubo un recall de esta marca, y entonces ya después te queda con ese miedo, aunque pues se hicieron como todas estas acciones correctivas, ya se tienen como nuevas preventivas, pero pues de todas formas la marca sigue dañada. Y en el segundo caso, que hablamos de la optimización de un proceso de pasteurización para aumentar la temperatura, ¿no? Decir, no, bueno, si yo subo la temperatura de mi producto, voy a poder pasarlo más rápido, voy a asegurar que no tiene microorganismos, y sí, o sea, no va a tener microorganismos, pero ¿qué pasa? Que una temperatura excesiva, en el caso de una leche que se empieza a caramelizar, va a alterar la textura y el sabor e incluso el color de mi producto, y eso va a causar que pues se vea menos atractivo, que los consumidores empiecen a tener estos reportes. ¿Por qué? Porque el producto no se ve igual que siempre, no están consumiendo lo que están acostumbrados a consumir, empiezan a caer las ventas, y pues perdemos dinero o tiempo en reformulaciones para pues ver si vamos a mantener la misma temperatura, tal vez hacer algunas reformulaciones, o de plano modificar el tratamiento térmico como tal. ¿De aquí a alguien le ha pasado algo de esto relacionado a un tratamiento térmico? Si quieren participar, escribirlo en el chat o levantar la manita. Bueno, continuamos. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un buen tratamiento térmico o nuestro tratamiento térmico está siendo adecuado? Vamos a ver el primer caso y el segundo caso, que pues vamos como con los mismos ejemplos, o sea, de económico y de calidad. En el primero es modernización del sistema de pasteurización con monitoreo en tiempo real. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios de este monitoreo? Pues mayor precisión en el proceso y cumplimiento de normativas estrictas, ¿no? Si nosotros estamos monitoreando en tiempo real todas nuestras temperaturas, tiempos y flujos, pues podemos tener mayor cumplimiento, porque vamos a asegurar que nuestro proceso va a estar en cumplimiento. ¿Y cuáles son estas implicaciones? Acceso a nuevos mercados internacionales. ¿Por qué? Porque hay muchos mercados que nos piden cumplir con ciertas normas para poder entrar. Y si nosotros estamos cumpliendo con con las normas más estrictas, nosotros podemos entrar fácilmente a mercados internacionales e incluso aumentar nuestras exportaciones. Y en el segundo caso, en cuestiones de calidad, se implementa un proceso de pasteurización optimizado para preservar la frescura y nutrientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no necesito un tratamiento térmico tan severo porque tengo nutrientes que son sensibles al calor, entonces voy a estar voy a estar atacándolo desde el lado de la formulación, o tal vez desde el lado de la refrigeración, para poder utilizar un tratamiento térmico menos severo y conservar esta frescura y nutrientes, que es lo que hablábamos con la leche. ¿Cuál va a ser el beneficio? Un tratamiento térmico a baja temperatura y tiempo prolongado. En este caso, pues también estaríamos ahorrando energía y recursos dentro de nuestro proceso, mantener el sabor y los beneficios nutricionales de nuestro producto. ¿Y cuáles van a ser estas implicaciones? Pues mejorar la calidad del jugo, vamos a tener mayor aceptación del consumidor y vamos a poder expandir nuestros negocios. ¿A quién ha tenido una situación así, que un tratamiento térmico ha tenido implicaciones positivas para su negocio?
¿No? ¿Tampoco? Bueno, y ¿tienen alguna duda sobre el webinar que quisieran que resolviéramos? Pueden ir levantando la manita o escribiéndola en el chat y nosotros las vamos contestando. Aquí ya estamos contestando la última. Y pues si tienen alguna duda, no, o sea, no se queden con ella, ¿no? Para eso estamos aquí, para poder responderles todas las dudas que tengan y que se vayan con los conceptos más claros. Me parece que sí hay personitas que están escribiendo sus dudas. En lo que las están escribiendo, pues queremos agradecerles muchísimo su asistencia a este webinar. Nos alegra mucho tener la presencia de todos ustedes en cada uno de nuestros webinars y pues me gustaría invitarlos a nuestro siguiente. Nuestra siguiente es una masterclass que va a hablar sobre los principales errores en el etiquetado para alimentos y bebidas en México y en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda de los errores o si más frecuente han tenido como incidencias por el etiquetado, pues no duden en entrar a este webinar para que igual puedan ir conociendo cuáles son, o por lo menos los que nosotros hemos detectado más, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a que cumplan con ese etiquetado y con esos errores que vienen arrastrando. Y bueno, para aquí, bueno, ya pude responderle a Juan y también aquí, Caro, que comentaba con todo el tema de, bueno, ¿no? Tener el conocimiento de cómo en este punto, sus clientes hacen el llenado, pero bueno, también aquí no lo abordamos muchísimo, pero el envase también juega un papel fundamental, en los procesos, ¿no? Sabemos también que hay diferentes clasificaciones, desde latas. El material también tiene que ser el adecuado, uno, para mantener las temperaturas que estamos manejando. A ver, si vamos a hablar de un hot fill, hay muchos envases que no soportan esas temperaturas. Entonces se tienen que buscar métodos alternativos que realmente sean efectivos para poder hacer o el envasado correcto. ¿Va? Entonces, muchas de las cosas también que dejamos a un lado son estos factores, pero el envase es también un papel fundamental desde cómo lo esterilizo, lo sanitizo, porque realmente entra en contacto directo con el producto. Y respondiendo a la pregunta de Juan, en efecto, si no es una pasteurización convencional a temperaturas elevadas, es una pasteurización muy rápida, porque aquí el CO2 es otro método, así como el ácido en productos acidificados, el CO2 permite o lleva a cabo la conservación del producto. Entonces es una pasteurización muy rápida y lo que aquí también se busca es que el envase realmente cumpla con la sanitización o el tratamiento adecuado para mantener la inocuidad del producto, ¿va? Ahorita ya le estoy contestando a Raúl. Ok, pues contéstale. Ah, pues. Raúl, respondiendo a tu pregunta, justo los errores más comunes que se tienen cuando se pasteurizan vegetales es que no se tiene conocimiento del microorganismo objetivo al que está asociado como el tratamiento térmico que vamos a estar, el microorganismo que vamos a estar atacando. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hacemos un sobreproceso y es decir que los vegetales ya quedan todos destruidos, aplastados, ya hechos casi puré. Entonces, esa parte sería como un sobreproceso o que justo por miedo a que no se hagan ese tipo de purés, se hace un proceso más bajo sin estar enfocado al microorganismo objetivo. Y para el caso de Juan, ¿qué pasa, Juan? Sí, la regulación dependiendo, pero también se pasteurizan, ¿no? Hay muchas veces, o hemos nosotros trabajado con una pasteurización en batch, en donde se hace también una curva de calentamiento, pero también se hace en un túnel de pasteurización, ¿va? Entonces, nuevamente aquí hicimos o abordamos
diferentes conceptos, pero igual si tienen alguna duda muy particular, realmente los podemos orientar sin ningún problema y si tienen una pasteurización, ¿va? Un poco menos robusta, pero en efecto sí, sí se pasteurizan. Aquí no lo hablamos, pero por ejemplo en el caso de las cervezas, manejamos también la pasteurización para retener el proceso de fermentación, ¿okay? Y no se empiezan a tener estas características o degradación en cuanto a cambios organolépticos. Entiendo, de nada, Juan. Y claro, entiendo que el tema de algún horno no entra en los tratamientos térmicos, ¿correcto? Esto es para el caso de los empaques. Ok, no sé si te refieres, y nada más aquí, hornos, pero cuando se hace la manipulación, o sea, se hace el ensamble del material. ¿A eso te refieres con los hornos en cuanto a los envases, claro? Hornos para... Ok, sí. O sea, eso ya te entendí. Sí, para en el caso de empaques, bueno, el tratamiento térmico también tiene que ser el adecuado. ¿Por qué? Porque, bueno, si el barniz o el acabado que entramos o entra en contacto directo con el producto, específicamente de los certificados, podemos tener ahí una contaminación con el barniz. Entonces, también el tratamiento que se le da al envase tiene que ser el adecuado. Entonces, también en el horno se tiene que tener un control, que la temperatura sea la adecuada. Todo esto cuando se hace la sugerencia por parte del proveedor o quien diseña también el tratamiento del envase tiene que ser el adecuado y también de su acabado, ¿va? ¿Por qué? Porque pues este tipo de envases van directamente hacia el contacto con el producto y también las características y los ingredientes del producto pueden alterar o pueden degradar el envase y en conjunto. Sí, claro, justo en esta parte, en el tema de empaques, en el barniz en los empaques se debe cuidar. El primer paso es la aplicación del barniz, ¿no? Que quede de manera uniforme. Sí hemos tenido clientes que han tenido problemas, como dice Fanny, con el barniz de la lata, sobre todo. Y el segundo paso es cuidar el curado del barniz dentro del horno. Es decir, que sí se tiene que tener un tratamiento térmico controlado, pero este tratamiento térmico controlado no va enfocado hacia un microorganismo patógeno, va enfocado hacia que el horno, perdón, hacia que el barniz quede totalmente curado y que se logre solidificar y adherir a la lata, ¿no? ¿Para qué? Para que no vayamos a estar teniendo este desprendimiento una vez que ya se está procesando pues en donde, con nuestros clientes. Y finalmente también se tiene que revisar el enfriamiento de este barniz, que no se tengan craquelados o que no vaya a haber un desprendimiento. Y finalmente, contestándole a Juan Antonio, sí, Juan. De hecho, esto, aunque es un sistema de flujo continuo, también se valida, ¿no? Por lo general, muchas veces cuando tú quieres exportar a Estados Unidos o finalmente aquí comercializar, se hacen validaciones de una autoridad de proceso y entonces se hacen se tienen dos conceptos, ¿no? La validación teórica, es decir, todo el cálculo térmico con respecto a lo que veíamos, ¿no? Propiedades físico-químicas, todo relacionado al producto, bueno, a la mezcla, al producto terminado y también al equipo, ¿no? Entonces aquí se hacen dos puntos y la validación se hace también con el equipo que lo está procesando. Entonces aquí en sistemas de flujo continuo hablamos del corazón en donde se lleva el tratamiento térmico que se conoce como el tubo de sostenimiento y entonces otros factores y otras etapas lo que se hace es que se reta, ¿no? Se hacen diferentes pruebas en donde una vez conociendo ya todos los parámetros, en este tiempo, el tiempo, la temperatura, el flujo y todas las presiones, por ejemplo, si estamos hablando de UHTs o de pasteurizaciones convencionales, también la presión juega un papel fundamental dentro del proceso y el sistema. Entonces, lo que hacemos es retar al equipo, modificamos o colocamos, evaluamos las condiciones más críticas
en donde la inocuidad se ve afectada y realmente hacemos estas pruebas para que el equipo sea capaz de reaccionar ante cualquier desvío. Entonces, vamos a hablar que tenemos nuestro límite crítico con respecto a temperatura es de 115, entonces el equipo a 115 tiene que estar mandando una alarma, abriendo las válvulas de desvío en donde ya no podamos seguir envasando el producto y producto que ya no se considera inocuo. Entonces, son estas pruebas que la hace una autoridad de proceso, hacen equipos con diferentes expertise técnico y sin problema, ¿no? Si tiene que en este punto tanto el producto como el equipo tienen que trabajar en conjunto para mantener la inocuidad. De nada, Juan. Un gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y claro que sí, lo vamos a considerar para que luego tengamos este tipo de temas que sean enriquecedores para ustedes y cuenten con ello. Muchísimas gracias. Si nadie tiene otra duda, igual les vamos a dejar aquí nuestros contactos para que, les digo, ¿no? Sin tema pueden estarnos contactando, alguna duda en particular, cuenten con nuestro apoyo y respaldo. Igual esténse pendientes sobre todos nuestros webinars. Es un gusto siempre tenerlos.